la información de todo el verano fue el calor, la sequía que tuvimos en la provincia, las consecuencias que esto tiene para el sector productivo y para la vida en general, porque todos los días vemos que hay incendio de pastizal, etcétera, que también es una consecuencia de la sequía extrema que tuvimos. ¿Cuál es el panorama que ve en cuanto a esto? Sí, efectivamente, hasta diciembre del año pasado venía normal, con buenas Ujú. lluvias, no se avisoraba este panorama que mencionás vos, enero, febrero, lo que va de marzo, prácticamente sin precipitaciones y el sol haciendo de las suyas, elevando las temperaturas entre 35 y 40 grados. Me hizo acordar bastante claramente a diciembre del 2021, enero y febrero del 2022, hace 3 años, que pasó lo mismo, 3 meses con muy poca precipitación, altísima temperatura y toda la audiencia se va a acordar de los grandes incendios, especialmente en Sí, Corrientes y lo que tuvimos acá. sí, sí. Una situación bastante similar. Por otro lado, ¿qué es lo que se espera? Entonces uno recurre a los organismos oficiales, el Servicio Meteorológico Nacional nos había dicho para marzo, sí, la parte este de Claro. la provincia, donde estamos nosotros, precipitaciones por debajo de lo normal, pero el resto iba a tener precipitaciones dentro del promedio histórico normales. No se dio así, claramente no se dio así. Y por otro lado, pegado, el noroeste de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, el centro de Santa Fe, Buenos Aires, con mucha lluvia. En el mismo periodo, es como que Claro. había una barrera que se llama bloqueo climático por la cuestión de las precipitaciones, de las presiones, no alcanzaban los frentes fríos a barrer, como sí pasó la semana pasada y las temperaturas Claro. claramente bajaron, pero no llovió. Eh, Todo indica que a partir del fin de semana va a comenzar una semana, 10 días, donde las precipitaciones se van a hacer presentes, pero claro, para el sector productivo, agropecuario, ya el impacto es prácticamente total, salvo algún sector que cayó un chaparrón y Claro. entonces, pero en líneas generales también muestra las características del clima de la provincia de Chaco. En precipitaciones, su alta variabilidad. Si yo miro los ciclos más largos de precipitaciones, se observa muy claramente esas oscilaciones de mucha lluvia en la llanura, nos inundamos, años normales y años muy secos en donde la evapotranspiración le gana a cualquier lluvia y tenemos esos impactos. Entonces, la actividad agropecuaria en la provincia del Chaco tiene un alto riesgo ya natural, Claro. ya natural. Leía el otro día un trabajo de la universidad, decía, de todos los años de precipitaciones, ¿cuántos son más o menos normales? Y se achica al 30%. El resto, por exceso o por falta, también tiene un Claro. 30%. Entonces, o algo parecido. En la provincia de Buenos Aires, en la Pampa húmeda, lo normal es 50%. Lo excepcional hacia afuera es mucho menor, entonces es mucho más previsible el clima. Claro. En cambio acá tenemos esas oscilaciones tan claras. En el 2019 nos tapó de agua, en 2016, 2017, ciclos. Si uno mira San Peña, que ya prácticamente tenemos 100 años de datos, eso se observa muy Claro. claramente. Eh, en los grupos se recordaba, lo que tienen mayor edad, la gran sequía de 1937 fue mucho más grave que esta situación.
Y la otra cuestión que también tenemos que poner en contexto, está bien, medimos 100 años y hace 10.000 que llueve acá. ¿Y por qué digo 10.000? Y porque el Paraná está pasando acá con esa semejante cantidad de agua hace 10.000 años. Por lo tanto, en la región está lloviendo eso. Y nosotros medimos 100, entonces nos falta el 99% de esa historia para decir, esto puede ocurrir, no, sí, de vuelta. Alto riesgo para la actividad agropecuaria y por supuesto el impacto en la población, porque una cosa es estar una semana con 35 grados de máxima, 25 de mínima, que ya de por sí es alto, y ese yo creo que es un factor determinante en la salud de la población. Si la temperatura baja durante la noche, bueno, entonces uno respira un poco, pero al mantenerse ahí arriba y durante 2, 3 semanas, evidentemente no estamos muy acostumbrados a eso. Bien, después de lo que pasó en Bahía Blanca, una tragedia con 16 personas que murieron, personas desaparecidas, hay gente que todavía está desaparecida, de esa catástrofe tan importante que hubo, y me remonto también a lo que ocurre en el mundo. En el primer mundo pasó el año pasado en España con la Dana, pasó en Estados Unidos, pasó acá en Porto Alegre, en Brasil, en el sur de Brasil. ¿Qué puede decir primero de los sistemas de alerta que funcionan o no, y qué importancia le damos a eso que vemos ahí, alerta meteorológica, y también de cómo están construidas las ciudades, porque hablaban fuera de cámara, cuando pasó lo de Bahía Blanca, podíamos advertencia a las universidades que hablaban de lo que podía llegar a ocurrir por cómo está construida la ciudad, o sea, de todos esos estudios que hacen la gente que sabe y que advierten por ahí al gobierno, al Estado, y que después de eso no se sabe nada ya que ocurre. Sí, O por ahí es impredecible la gran cantidad de lluvia, y que nada se puede hacer ante 300 milímetros que caen en una tarde, por ejemplo. muy buen punto. Me parece absolutamente necesario que la sociedad en general toque esos temas. El hecho de que se repita cada vez más a nivel mundial, y lo decís muy bien, en Valencia, ciudad del primer mundo, Claro. con alerta en cada celular. Claro. Le llegaba, señores, es una lluvia muy grande, pero bueno, si yo miro el celular, cada 2 o 3 días me llega una alerta del servicio, mucha temperatura, baja, lluvia, posibilidad de tormenta. Cuando hay posibilidad de tormenta, el servicio saca una alerta, con lo cual 80 veces al año yo recibo una alerta por lluvia, pero lo que falta es la transferencia entre esa alerta. ¿Qué significa si las precipitaciones copiosas se dan? ¿Cómo reacciona el sistema hídrico ante esa precipitación? ¿Qué es lo que pasó en Bahía Blanca? Claro. El arroyo Napostá cruza por el centro de Bahía Blanca. Nace a 1000 metros de altura en la Sierra de la Ventana, en 70 kilómetros. Toda la cuenca, que no es muy grande, le llovió 200, 300 milímetros, una cantidad extraordinaria. Ya le pasó. En 1975 le llovió 210 milímetros, también en esa zona, con un desastre clarísimo. ¿Y qué hizo Bahía Blanca? Siguió expandiéndose, ocupando el espacio que tenía históricamente el arroyo. Lo entubaron a 6 metros de ancho por 4 kilómetros y construyeron arriba. Entonces el río o el arroyo llega a Bahía Blanca y no puedo, y pasó por donde pudo. De hecho, la violencia de la crecida es el factor más importante en la persona fallecida. ¿Qué pasa si llueve 200 milímetros en Resistencia, que nos pasó en 2019, en Corrientes, el año pasado? El año pasado. Nos inundamos porque estamos en la llanura. Pero el agua es tranquila, mirá, te toco, pero no te llevo. Esa es la gran diferencia de topografía o de geografía
que pasa con Bahía Blanca, que no le dejamos lugar, lo pasamos por arriba. La población urbana se multiplica, en los últimos 100 años se multiplicó por 4 a nivel mundial, y en cualquier ciudad está el otro fenómeno que es la urbanización de la población. En Argentina más del 90% vivimos en áreas urbanas, cuando hace 50 años éramos mucho menos, y 50% vivía en áreas rurales y 50% en áreas urbanas. O sea que el mismo fenómeno de 1975 al 2025 produce hoy un impacto exponencialmente mayor por esa concentración urbana y porque no le dejamos pasar. Por supuesto, si yo tengo una alerta, no me alcanza, el servicio lo dio, va a haber precipitaciones importantes. ¿Qué significa en el comportamiento del arroyo Napostá y en la historia del comportamiento de desarrollo? Nos vamos a inundar. Nos pasó en 1933, en 1944, en 1975, 2002, 2009. Nos vamos a inundar. ¿Qué hay que hacer? Señores, hay que salir. Evacuación, llamémosle. Esa transferencia entre una alerta del comportamiento climatológico o meteorológico a lo que va a suceder no está. En Valencia a todo el mundo le llegó la alerta de la Dana, que iba a llover, que ya lo conocen, que ya les pasó, que ya los inundó, que ya les produjo muertos. Pero la población actual, no, y la última fue hace 40 años, yo no lo viví. Bueno, va. Sí. Y siguió la vida normal, y se lo llevó puesto, aparte de que urbanizaron una zona de bajos que es casi criminal. Yo digo que esta cuestión de achicar el arroyo Napostá a 6 metros es una cuestión criminal también. Bueno, y si eso lo trasladamos a la ciudad, nosotros vivimos en como se dice, en una llanura, en un lugar que estamos por ahí, que siempre somos propensos a resistencia a la crecida del río, por eso tenemos defensa. ¿Cómo está la ciudad en esto de que hablábamos, ¿no? de la advertencia de los especialistas? Si cae esta cantidad de agua, hay zonas que van a quedar bajo agua, la crecida del Paraná, la crecida del Río Negro. ¿Cómo puede impactarnos una catástrofe de esas en cuanto a la infraestructura que tenemos nosotros, en cuanto a la expansión de la ciudad? Como decía, hay gente que habita en lugares que no se debería. Sí, ¿cómo estamos con ese combo? Digamos, son dos contextos. Uno, la crecida del Paraná, que de algún modo es mucho más lenta. Claro. Ya las vivimos. Tenemos defensa. Las defensas están bien en líneas generales. El problema es la gente que vive afuera. Pero bueno, la gente que vive afuera ya vivió esas inundaciones y sabe que si el Paraná en Puerto Iguazú pasa los 25 metros, tiene que irse o tiene que ver... Claro, tenemos un tiempo ahí prudencial. Hay, por supuesto. Y ahí pongo en contexto otra vez. Conocemos 100 años, nos faltan 9.900, qué sé yo, si viene la creciente más grande, hasta es posible que nos quedemos sin agua potable porque la planta de SAMEB está fuera del área defendida. Sí, está más alta, pero hasta podría suceder eso. Todo inundado y sin agua potable, con lo cual es grave. El tema de la lluvia ya lo vivimos. Vamos a enero del 2019, la ciudad estuvo paralizada 2 o 3 días. Por supuesto, una enorme cantidad de pérdidas económicas, no de vidas, hasta que el sistema débil en la llanura responda. Aparte, si nosotros hacemos defensa para que no entre el Paraná, esa grande lluvia demora mucho más en sacar. Claro. Yo no puedo dimensionar todas las estaciones de bombeo, todos los canales, todos los conductos para una lluvia de 200 o 250 milímetros. ¿Por qué? Porque sería demasiado grande y lo usaría una vez cada 50, 70 años. Entonces, ¿pero qué relación de beneficio-costo? No, se achica. Pero sabiendo eso, entonces yo tengo otra herramienta. ¿Cuáles son los sectores inundables ante esa situación? ¿Qué puedo mostrar de la inundación del 2019? Un plano
en donde diga, se inundó acá 1 metro, allá 50 centímetros. No está. Primer detalle. ¿Puedo cuantificar el daño de esa lluvia de enero del 2019? Sí, no está. Puedo hacer estimaciones, pero no está. ¿Y por qué son necesarias esas dos cosas? Una, porque si se vuelve a repetir y yo tengo que tener una comunicación clara con la sociedad, señores, ante este sistema hídrico de sacar el agua en nuestra llanura, ante lluvias de enero del 2019 no vamos a inundar. Por lo tanto, mire, le entrego esto, lo que usted tiene, las mascotas, la abuela, los papeles importantes, las fotos, eso manténgalo arriba o sáquelo, bueno, claro. Vea cómo. Yo le voy a tratar de avisar. Tenemos un radar acá, meteorológico en el aeropuerto. ¿Para qué sirve? Justamente para detectar las tormentas, qué intensidad tiene, hacia dónde va, si viene con granizo, pero ahí hay horas. Ahí hay horas, por lo tanto, detectado esa situación anómala, yo tengo que transmitir a la población y especialmente a la población que está bajo riesgo, para que es distinto si a mí me avisan y yo pongo el hombro, a que si yo salgo libremente y me pega la cara. Claro. Entonces, ese aspecto de simulacros, viene una crecida del Río Negro, pasó en el año 86, el barrio Miranda Gallino se inundó totalmente. Bueno, entonces tenemos que hacer simulacro cada 2 o 3 años. Señores, viene una creciente, salgamos. No todo el barrio, pero una manzana. A ver quién actúa bien, los organismos del Estado, cómo. Al no hacerse, bueno, dejamos a ver qué es lo que pasa. Y vos decías, yo tengo estudios de la universidad, de la facultad en Bahía Blanca. Sí, el estudio está hecho. Está en ese estante o está en aquel lugar, ¿no? Sí, no me sirve si yo no lo llevo a la práctica junto con la población. Claro. Junto con la población. La población tiene que ser consciente que te estás ubicando en este lugar y tenés un riesgo alto, medio o bajo de inundación, acá, la gente, por río o por lluvia. Claro, por ejemplo acá la gente por ahí que se pone a la vera al río, a la vera al Río Negro, en la laguna, que cada vez le van ganando más espacio a la laguna, pero la laguna es un lugar natural en el que escurre el agua, en la ciudad, que siempre llueve se inunda, o sea, una situación sumamente compleja. ¿Le gustaría que haya, como en esos países, como en Europa o en Estados Unidos, que haya alertas que nos lleguen al teléfono? Sí, seguro. Es necesario, pero también es necesario una educación de ese ciudadano. Tiene que entender qué significa eso. Tiene que entender que si vive en zona de riesgo hídrico, sea un multiplicador para decir, mirá, no te vengas acá porque acá es. O sea, que el ciudadano adquiera conciencia. Por supuesto, la responsabilidad mayor siempre municipal o provincial o del Estado. Pero el funcionario, cuando yo salgo a la calle, yo sé que si llego a un semáforo en rojo tengo que frenar. No me tienen que estar diciendo, frená porque está. No. Entonces, en este aspecto es similar. El ciudadano tiene que ser consciente qué puede hacer para ayudar para que en esas situaciones el impacto sea menor posible. Una cosa muy, muy clara. El Código de Planeamiento Urbano dice 70% de impermeabilidad, de techo, de mosaico, 30% verde. Me pasé. Esa es responsabilidad del ciudadano, por supuesto, de quien contribuye, pero el ciudadano tiene que ser. ¿Qué hicieron en Santa Fe, que se inundaron mal en 2003, 2007? Un retardador. Bueno, vos te pasaste con la impermeabilidad, así que construiste un reservorio, que el agua de lluvia caiga y la vas largando una vez que se llenó. Amortiguame algo de lo que está generando más agua en la calle, que encima mira para los dos lados a ver hacia dónde se tiene que ir, porque no hay pendiente. Gracias, como siempre. Un gusto. Gracias, que tenga muy buen día. Gracias, igualmente. Bien, vamos a ver cómo está la ciudad en esta